buenos días a todos y todas. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes para hablar de esta categoría que ya se ha mencionado en las palabras que han dicho las colegas de las diferentes organizaciones aquí de Puebla, de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto de las Mujeres. Ahora vamos a ubicar la categoría de género en el ámbito de lo que es, la ciencia, en el ámbito del conocimiento. Vamos a ubicar cómo la categoría de género tiene diferentes dimensiones, porque es una categoría de carácter complejo. Y vamos a irlo desarrollando en el transcurso de esta presentación. Pero antes de iniciar, me gustaría, si ustedes están de acuerdo, en invitar a dos compañeras y a dos compañeros que pasen aquí al frente a ayudarme con la ponencia. 2 y 2, por favor, los que quieran. No todos juntos, de uno por uno, pero los que quieran, por favor. Necesitamos que pasen. Nadie va a querer pasar. Bueno, ya hay una voluntaria. Sí. ¿Esto lo puedo quitar? ¿Lo puedo quitar? Sí, lo quiero quitar para poderme mover. Gracias. Donde quieran. Faltaría un compañero. Allá viene uno. Muy bien, gracias. ¿Aquí está bien? Sí, donde quiera. Yo les digo cuándo es su turno. No, bueno, vamos a iniciar esta presentación que se denomina género como herramienta de cambio social. Les decía, vamos a ubicarla desde un punto de vista teórico, metodológico, para poder reflexionar sobre la importancia del género como una herramienta de cambio social. Este es el objetivo que vamos a perseguir en esta presentación y las ideas centrales para la misma van a ser hablar de cambio social, de desarrollo social, de desigualdad, del género como categoría social, como categoría de análisis y del género como herramienta de cambio social. Para esto he diseñado un pequeño cuadro para que ustedes ubiquen cómo es la situación y cómo se desarrollan los análisis sociales. Esto es desde una perspectiva teórico-metodológica de la escuela crítica, que es una escuela moderna del pensamiento social contemporáneo, para poder interrelacionar las categorías que son complejas, o sea, las categorías que no son lineales, como es el género. Este cuadro, que es sintetizado, porque de otra manera sería muy complicado en un plazo tan corto poderlo señalar, pero que aquí nos ubica, define las situaciones en dos niveles, a nivel macrosocial y a nivel microsocial. A nivel macrosocial, a su vez, se divide en elementos objetivos, subjetivos, igual que a nivel microsocial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una teoría que está relacionando desde una forma epistemológica, o sea, desde un principio del conocimiento, la relación objeto-sujeto. Que esto es importante porque en una relación objeto-sujeto la interacción es compleja. No es desde un pensamiento lineal donde vemos los objetos nada más o los sujetos nada más. Aquí estamos interrelacionando objeto-sujeto. Entonces tenemos que ubicar estas dimensiones también en objeto-sujeto. Las categorías macrosocial son las que dependen de la estructura y las categorías microsocial son las que van a depender de estructuras más pequeñas, sobre todo a nivel colectivo o de pequeños grupos. Por ejemplo, las familias aquí tienen un papel importante en el ámbito de lo microsocial. Pero aquí un elemento fundamental y en el cual todos los que estamos aquí presentes y todas las que estamos tenemos un papel importante porque somos parte
de ese punto intermedio que son las instituciones. Las instituciones, porque son las que van de alguna manera a ir regulando las relaciones que se establecen entre esa estructura macrosocial y, digamos, la vida cotidiana, la vida diaria, profesional, en la familia, en el trabajo, etc. Y entonces esas instituciones son las instituciones más viejas, como es la familia y el Estado, el gobierno, pero también otras instituciones como la iglesia, la escuela. Fíjense qué importante es la escuela, las políticas públicas, los derechos sociales que ya se señalaban, los derechos humanos, todo esto que son elementos fundamentales para poder trabajarlos y que los estamos contextualizando en un momento de crisis de globalización. O sea, no es cualquier crisis, es una crisis de globalización que trae de antemano otra serie de conflictos y que crean también crisis o dejan ver las crisis de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y aquí se podría ubicar lo que se señalaba hace un momento con relación a la igualdad, a la inequidad de las mujeres con relación a los hombres. Y vamos a ubicar el concepto de cambio social para estar manejando el mismo lenguaje. Y entonces el cambio social es la variación de las estructuras de la sociedad conformadas por valores éticos, normas, símbolos y cultura. Y esto se va dando ya sea por causas internas de la misma sociedad o por causas externas con múltiples factores. Es una situación histórica y que afecta, que esto es lo importante, que va a afectar las formas de convivir y las formas de vivir en el mundo de los diferentes grupos, ¿sí? Esto es importante. O sea, cuando hablamos de cambio social, estamos hablando de situaciones que trascienden lo cotidiano, lo común, para cambios en beneficio, tienen que ser en beneficio de la sociedad, pero también podremos hablar en cambios que no sean de beneficio. En el caso de nosotros vamos a utilizarlo como cambio social en beneficio. El concepto de desarrollo social también lo vamos a señalar porque es importante desde el punto de vista de la globalización y de la sociedad. Y el desarrollo social es hoy en día algo que se está planteando como metas nacionales e internacionales, que se está planteando como indicadores políticos y que se están planteando también como elementos políticos para poder hablar de la igualdad entre hombres y mujeres. Y entonces el desarrollo social nos va a permitir una vida sustentable, o sea, una vida con características que nos permitan cubrir toda la serie de necesidades que tenemos. Y el desarrollo social va a estar relacionado con el desarrollo económico. Esto quiere decir, depende de lo que se gane, depende la economía, va a depender los logros de la sociedad, depende también de cómo se va a vivir. Y hoy en día el desarrollo social nos está hablando de las situaciones de igualdad de oportunidades, de equidad, de justicia, de tolerancia. El desarrollo social es una categoría, un indicador que se relaciona con la pobreza, pero es antagónico, por eso es desarrollo social versus pobreza. El Banco Mundial, por ejemplo, y esto lo señalo porque estamos hablando de género, pero vamos a ver cómo dentro de los géneros la situación de la mujer es una situación de desventaja todavía a nivel mundial. El Banco Mundial calcula las líneas de pobreza internacionales y señala que de 1 a 2 dólares, ¿sí? Si una familia gana de 1 a 2 dólares, puede tener poder de compra. Fíjense lo que estamos diciendo. 17 pesos diarios, ¿sí? O el doble, es lo que el Banco Mundial señala como una situación de pobreza a nivel internacional, con ese ingreso diario. Pero pobreza absoluta va a ser $1 diario, o sea, los 17 pesos más o menos, de acuerdo a cómo está ahorita el dólar, ¿no? Pero más o menos. Esa es pobreza absoluta. En la pobreza absoluta, las familias no viven con $1, es lo que se está planteando. Sin embargo, con $2, dice
la ONU, sí se vive. Pero vean cuánta gente está en pobreza, ahorita lo vamos a revisar. O se sobrevive, como dice el compañero. Y la pobreza relativa, que es otro elemento, es de aquellas que viven con menos de esos $2 diarios. Veamos, aquí las imágenes que nos representan. Generalmente las mujeres son las que se encuentran en esa situación de pobreza por elementos que ya se habían señalado, porque o bien ellas son jefas de familia y tienen que ver esta situación, o simplemente no han tenido acceso a la educación o a un trabajo que les permita satisfacer las necesidades y son las que van a representar más estas situaciones de pobreza. 7 de cada 10 pobres en el mundo son mujeres. Véanlo, ahí está el dato. Y hay un dato muy importante de personas que viven en la pobreza, lo están viendo, pero de estas el 70% son mujeres. Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de hombres y mujeres, pero sí hay que hacer hincapié en que las condiciones de inequidad y de desigualdad siguen siendo todavía muy importantes, ¿sí? Hay hombres pobres, lógicamente, porque hay familias pobres, pero en los datos estadísticos nos están señalando que hay una mayor inclinación de pobreza hacia las mujeres. Ahora, vamos a ubicar esta categoría de desarrollo social con desigualdad. Y la desigualdad es ese problema que presentan las sociedades a nivel de diferencias que son jerárquicas, hay una jerarquía y hay una diferencia y una desigualdad estructural. La existencia de jerarquías que pueden ser conscientes o inconscientes y que tienen que ver con el derecho con el acceso a los derechos. Ese es un primer elemento. Podemos tener los derechos, pero necesitamos también tener el acceso al derecho, que son dos cosas diferentes. Entonces, podemos tener el derecho a la alimentación, pero ¿cómo comemos? Podemos tener el derecho a la vivienda, pero ¿qué casas tenemos? Podemos tener derecho a la salud, pero ¿cómo y dónde nos atienden? Y podemos tener derecho a la educación, pero ¿cómo es nuestra educación? En ese sentido es a lo que se refiere esta categoría. Tener no solamente el derecho, sino el acceso y cómo se desarrolla ese derecho. Y la desigualdad se va a relacionar también con la etnia, con la religión y lógicamente con el género. Bauman, que es un filósofo social actual muy importante, él indica como equilibrio roto las desigualdades de la era global. O sea, ahí se rompió el equilibrio. Y al olvido, dice, en que nuestra sociedad deja a esos grupos de la población cada vez más numerosos que van quedando marginados en el vértigo del mercado, del consumo y de la tecnología. Y vamos a ver lo que nos dice el Premio Nobel de Economía del año 2001, Joseph Stiglitz, que él dice que la situación del mundo es tan desigual que el 1% de la población mundial, fíjense, el 1% de la población mundial tiene lo que el 99% necesita. Veamos los grados de desigualdad, ¿sí? Hay una situación de esperanza de vida en el mundo de países que tienen 50 años de esa esperanza de vida y otros que tienen 82 años de esperanza de vida. Veamos esas terribles desigualdades. El mismo autor dice que el 1% de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida, pero está ligado al otro 99% que no cuenta con esas condiciones ni nivel de vida. La desigualdad, la injusticia y lo inequitativo de la sociedad mundial contemporánea es producto de esa globalización. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los indicadores de desigualdad? Un acceso desigual a la propiedad de las tierras para la producción, un acceso desigual a la educación, que va a depender de cada país
los años de la educación, lo que se aprende, cómo se aprende. Aquí esto es muy claro. Mientras en el mundo hay niños que aprenden todo ya electrónicamente y en bibliotecas bien establecidas, todavía nosotros en México, nosotras en este país, tenemos niños que aprenden como en la lámina de arriba, ustedes lo saben perfectamente bien, y niñas que aprenden todavía con esos pizarrones de otra época y con gises, ¿verdad? Entonces veámoslo, y esa es una manera de escenificarlo, pero podríamos hacerlo de muchas otras. Estas cuestiones de desigualdad son desigualdades al agua, al tipo de vivienda, a instalaciones, a la salud. Esto, por ejemplo, este tipo de situaciones que todavía se presentan en el mundo nos hablan de esa desigualdad. La desigualdad también al acceso a las tecnologías, ¿sí? Tenemos internet, tenemos teléfonos celulares, pero no todos lo tienen y hay una situación de desigualdad. La desigualdad para formar una familia, que ahora ya se está viendo como un problema por las situaciones sociales y económicas que lo impiden al no considerar o no tener la posibilidad de poseer una vivienda, un trabajo, posibilidades o libertad, y entonces se están creando grandes grupos sin familias. Y el cambio social, que el cambio social va a estar relacionado con el desarrollo, con las desigualdades, con esa situación de las mujeres que estamos en mayor condición de desigualdad y de inequidad, mayor pobreza y marginación. Y entonces con estos elementos que estamos aquí señalando, como se plantea que la pobreza tiene rostro de mujer, vamos a iniciar el concepto de género, que para mí es importante ubicarlo así para contextualizar el momento histórico-social en el cual vivimos, para contextualizar las categorías de análisis y ahora iniciar con la categoría de género, que es nuestra categoría teórico-metodológica, como la vamos a estar viendo. Entonces, el género es una construcción social y cultural en la cual nos enseñan a ser mujer y a ser hombre, ¿sí? Esa es una construcción social y cultural. Y entonces, ahora sí vamos a pedir la participación de los compañeros. A ver, los señores me van a tener que decir para ustedes qué es una mujer y las compañeras me van a tener que decir para ellas qué es un hombre. Por favor. Caracoles. Definitivamente la mujer es un ser maravilloso y hay que empezar por reconocer que muchas veces es más fuerte que nosotros. Para mí, un hombre es un compañero. Para mí un hombre es un ser responsable, que respeta, que se compromete y que sabe dónde situarse. Para mí, una mujer es lo más bello del mundo. Sin embargo, es igual que yo, con una característica especial que es la feminidad y que en nuestra sociedad ocupa ya un lugar muy importante, pero a pesar de ello sigue siendo un ser muy bello. Bien, gracias. Bueno, pues continuamos con la categoría. Y bueno, el género es diferente al sexo. El género es una construcción cultural. Lo que nos han comentado las compañeras y los compañeros es esa construcción social que nos han dado para entender al otro, sea hombre o sea mujer, desde mi perspectiva de ser mujer o ser hombre. Eso es la construcción social y es social y cultural. Esto quiere decir
que tiene variaciones dependiendo las situaciones culturales y los momentos históricos. En cambio, el sexo son construcciones genotípicas que ya están establecidas, que se supone que no se cambian, ahora sabemos que sí hay ciertos cambios, pero todavía no son cambios totales. Entonces, esto hace diferencia. Pero el género se va a ir construyendo en esta diferencia con relación a lo que pide la sociedad para el hombre y la mujer. Y entonces vamos a tener un concepto de género. Scott, que es una mujer feminista inglesa, ella elabora por primera vez la categoría de género y dice que el género tiene dos premisas importantes. Una, que está relacionada con el elemento constitutivo que establecen las relaciones sociales y que se van a basar en el sexo, en las diferencias de sexo. Vamos a vivir de acuerdo a lo que la sociedad nos va a determinar de acuerdo a nuestro sexo. Esto es con las ideas y tradiciones muy pegadas de que la mujer es la reproductora de la especie y que entonces tiene una relación pegada directa con la tierra porque procrea. Y el hombre tiene una relación fuera de esa situación de procreación y que se va a enfrentar a un mundo externo diferente porque es el que provee. Y la otra característica de esta concepción de género, y que es muy importante para poder entender también la violencia, es que está determinada por las relaciones significantes de poder. En una relación social, cultural, entre lo que la cultura nos ha formado, existe la relación de poder entre lo masculino y lo femenino, entre hombres y mujeres. Y esta relación de poder implica una relación de mandato, implica una dominación. Entonces el poder nos da dominación y la dominación lleva a una situación de mandato. Se manda, pero el otro obedece. Esto es cultural y está relacionado con esa categoría de género. Entonces tenemos que ubicar la violencia desde ahí para poderla entender en este análisis de género y poder entender la parte de los dos integrantes de nuestro género. Vamos a ver otra definición en la cual el género va a tener una dimensión natural y una dimensión cultural. La dimensión natural es la femenina, la que les decía, la capacidad para la procreación, los ciclos vitales. Los ciclos vitales en las mujeres determinan su vida y su forma de vida. No es lo mismo ser niña y al otro día ya ser mujer. No es lo mismo. Y es muy rápido ese cambio. Y no es lo mismo tener 18 años que tener 40. ¿Sí? Son cambios que están relacionados con los ciclos vitales. Y entonces a los 18 o menos de los 18, las chicas son objeto sexual y después de los 40 son abuelas. Entonces vean, estas diferencias están relacionadas con los ciclos vitales, de verdad. Y con los hombres el control y la trascendencia, que está relacionado con la situación de las especies que existen en la naturaleza y que de ahí se define la cuestión del machismo. ¿Sí? Entonces, esta construcción de género lo vamos a tener en el espacio público y en el espacio privado. Espérenme porque ya me pasé. Esta dimensión cultural, y esto es importante porque nuestra sociedad, nuestra cultura está determinada por símbolos y mitos. Y de ahí vamos a construir toda esa identidad masculina y femenina, lo que es lo masculino y lo que es lo femenino. Pero también vamos a construir conceptos normativos a través de interpretaciones de esos símbolos y de esos mitos. Y vamos a construir el papel de la madre, el papel de otras mujeres,